Capítulo 7. Los tributos de las comunidades autónomas, segunda parte. Comenzamos con los tributos propios. Partiendo de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, el artículo 157 de la Constitución española enumera entre sus recursos el derivado de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Al poder tributario autonómico alude también el artículo 133 de la Constitución, según el cual estas entidades podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Junto con los límites propios del poder tributario, las comunidades autónomas cuentan con límites añadidos para el establecimiento de sus propios tributos. Así, el principio de instrumentalidad exige que el ejercicio de su potestad tributaria lo sea para el desarrollo de sus competencias, lo que tiene especial relevancia en relación con los fines extrafiscales de los tributos que aprueben. Del principio de coordinación derivan las prohibiciones de doble imposición recogidos en el artículo 6 de la LOFCA, que veta a las comunidades autónomas a establecer tributos sobre los hechos imponibles gravados por el Estado o por los tributos locales. En su redacción originaria, el artículo 6.3 de la LOFCA impedía a las comunidades autónomas establecer tributos que recayeran sobre las materias reservadas por la legislación del régimen local a las corporaciones locales, salvo en los supuestos en que esta legislación lo previera. Esta limitación restringía de forma importante su margen de actuación, al identificar la jurisprudencia constitucional materias reservadas con materias imponibles en cuanto a fuentes de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica que el legislador decida someter a imposición. Tras su modificación por la Ley Orgánica 3/2009, la prohibición de doble imposición se refiere al hecho imponible en cuanto a concepto jurídico, debiendo analizarse los elementos esenciales de los tributos a comparar, al objeto de determinar la manera en que dicha riqueza o fuente de capacidad económica es sometida a gravamen en la estructura del tributo. El Tribunal Constitucional ha señalado además que el propósito de los límites del artículo 6 de LOFCA no es tanto evitar cualquier supuesto de doble imposición, algo que resulta imposible en los sistemas tributarios modernos que son integrados por una pluralidad de figuras que necesariamente coinciden o se solapan, al menos parcialmente, al recaer sobre distintas modalidades de renta, patrimonio o consumo. Se trata, en cambio, de garantizar que el ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de un sistema en los términos exigidos por el artículo 31 de la Constitución española. Las prohibiciones de doble imposición han motivado que la imposición autonómica se oriente fundamentalmente al terreno extrafiscal, mediante figuras tributarias complejas, heterodoxas en el uso de conceptos tributarios generales y con escasa capacidad recaudatoria. Estos impuestos han sido recurridos con frecuencia por el Gobierno central, existiendo, a pesar de la abundante jurisprudencia constitucional, gran inseguridad jurídica sobre la interpretación de estas prohibiciones en cada caso concreto. Por otra parte, aunque los problemas de doble imposición han venido referidos fundamentalmente a los tributos establecidos por las comunidades autónomas, en la medida en que puedan recaer sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o las entidades locales, también se ha producido el fenómeno contrario, ocupando el Estado hechos imponibles ya existentes en alguna comunidad. Para estos casos, el artículo 6.2 de la LOFCA prevé el establecimiento de medidas de compensación o coordinación para las comunidades que hayan visto disminuidos sus ingresos a consecuencia de la introducción del tributo estatal, aunque su aplicación se haya acotado temporalmente. Así ocurrió con los tributos establecidos por la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con el impuesto sobre los depósitos bancarios aprobado inicialmente con tipo cero por la Ley 16/2012, que motivó la suspensión del impuesto en diversas comunidades autónomas y la declaración de inconstitucionalidad de los exigidos o aprobados tras su entrada en vigor. La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular
contempla también la creación como impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración de residuos, lo que determinará la supresión de los impuestos propios exigidos hasta el momento por algunas comunidades autónomas sobre el mismo hecho imponible. Por otra parte, resultan cada vez más relevantes los límites al ejercicio del poder tributario autonómico derivados del derecho comunitario, por la posible calificación de algunas de las medidas aprobadas como ayudas del Estado o sus posibles efectos restrictivos sobre la libre circulación de personas, capitales, bienes o servicios. Estas exigencias han dado lugar a diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con algunos tributos propios autonómicos tras la presentación de la correspondiente cuestión prejudicial, tal y como ha ocurrido en relación con el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Pasamos a los impuestos propios. Todas las comunidades autónomas tienen establecidos impuestos propios, a excepción de la Comunidad de Madrid, que los ha suprimido por la Ley 3/2021. Tratando de sistematizar los impuestos existentes, procede distinguir entre los impuestos con fines medioambientales, los que tienden a favorecer la función social de la propiedad, los tributos sobre el juego y sobre estancias en establecimientos turísticos y otros con finalidades diversas, establecidos de forma aislada por alguna comunidad autónoma y alguno de ellos carentes de fines extrafiscales. Cabe señalar, en todo caso, que en esta clasificación se ha acudido a la finalidad principal declarada por el propio legislador autonómico en cada uno de estos impuestos, teniendo en cuenta, por otra parte, que difícilmente los fines recaudatorios de incentivo, fomento o repercusión de costes se presentan de forma aislada en cada uno de ellos. Finalmente, aludiremos a diversos impuestos que, establecidos inicialmente por alguna comunidad autónoma, han sido recabados por el Estado, arbitrándose diversas medidas de compensación para las primeras. En esta segunda parte del tema vamos a ver los impuestos con fines medioambientales en detalle. Punto A. Impuestos sobre el consumo y vertido de agua. Numerosas comunidades autónomas tienen establecidos diversos cánones o impuestos sobre el agua que gravan bien el consumo real o potencial del agua en atención a la afección medioambiental que produce la generación de aguas residuales o bien directamente el vertido de aguas residuales, ya sea mediante su medición directa o estimada a través del consumo de agua. En general, los preámbulos de las leyes reguladoras señalan como fines de estos cánones la interiorización del coste del servicio del agua, la ejecución del principio quien contamina paga y el fomento del uso eficiente del agua, con la reducción de consumo elevado. Estos fines son consecuentes con los recogidos en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, que incorpora al derecho español la Directiva 2000/60 de la Comunidad Europea, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Partiendo de la normativa comunitaria, la legislación estatal alude de forma expresa al principio de recuperación de costes, señalando que las administraciones públicas competentes habrán de establecer los mecanismos oportunos para repercutir a los usuarios finales los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y de recurso a los usuarios finales, incentivando el uso eficiente del agua y de acuerdo con el principio quien contamina paga. Gran parte de estos tributos recogen similares supuestos de exención que afectan al uso de agua por las entidades públicas para la alimentación de fuentes, el riego de parques, la limpieza de las vías públicas o la extinción de incendios, los usos agrícolas y ganaderos siempre que no produzcan efectos contaminantes, situaciones de necesidad o exclusión social, el uso doméstico en núcleos de población con escaso número de habitantes y en núcleos de población que no dispongan de sistemas de depuración o de alcantarillado o de suministro domiciliario de agua. En algunas comunidades autónomas se excluye también de gravamen determinados usos vinculados a actividades turísticas como el uso en casas de aldea, apartamentos rurales en Asturias o balnearios en La Rioja.
Aunque el contribuyente es el consumidor o quien realiza el vertido, por lo general se designan sustitutas a las entidades suministradoras del agua que recuperan el impuesto repercutiendo su importe en la correspondiente factura. La base imponible se define como el volumen de agua expresada en metros cúbicos, ya sea a través de su medición directa, mediante contadores o utilizando un sistema de estimación objetiva en atención al tipo de uso de agua y el volumen de captación. En algunas comunidades como Asturias, para los usos industriales que supongan la realización de vertidos con cargas contaminantes específicas, la base imponible viene dada también por las cantidades vertidas expresadas en metros cúbicos. Las reglas para el cálculo de la cuota varían sustancialmente en cada comunidad autónoma, si bien en su gran mayoría establecen tipos de gravamen diversos que toman en consideración los usos del agua, distinguiendo entre los de carácter doméstico, industrial y asimilables. Para los primeros suele establecerse una dotación básica de agua o cuota de servicio, en ocasiones fijas por vivienda, por encima de la cual el tipo de gravamen se incrementa en una cuota de consumo o variable. Se suele atender también a los coeficientes de concentración demográfica para atender a la carga contaminante, así como al establecimiento de tarifas sociales. En relación con los usos industriales, es frecuente la toma en consideración de la carga contaminante del vertido. Sobre la cuota y según la comunidad autónoma de la que se trate, se contemplan deducciones en usos domésticos para familias numerosas como en Galicia. Para aglomeraciones urbanas que no cuenten con sistemas de depuración en servicio, en ejecución o con proyecto o pliego de bases técnicas para licitación o de bases para vertidos realizados a redes públicas de alcantarillado de aguas no residuales procedentes de actividades de achique de sótanos, como en Murcia, o para contribuyentes con escasos ingresos atribuibles a la unidad familiar o zonas que no cuenten con depuradora en servicio, suelo no urbanizable, jardines históricos o por la reutilización del agua depurada, como en Baleares. Además del canon de vertidos para la protección y mejora del acuífero insular, establecido en Canarias, en Murcia y Andalucía, se exigen sendos impuestos sobre vertidos a las aguas litorales, que gravan la carga contaminante de los vertidos autorizados, con el fin de promover la calidad ambiental de las aguas litorales. El hecho imponible se define por la realización de vertidos desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo o terrestre o a su zona de servidumbre de protección. Cada una de las comunidades autónomas ha establecido distintos supuestos de exención. Así, en Murcia están exentos los vertidos a las aguas litorales ocasionados por la actividad propia de las plantas desaladoras de titularidad pública o privada cuya producción de agua desalada vaya destinada a la agricultura, riego, industria o consumo humano, así como los realizados por ciertos institutos oceanográficos y de investigación. Además, estarán exentos del impuesto el Instituto Español Oceanográfico, el Centro Oceanográfico de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Como sujeto pasivo se designa a la persona física, jurídica o ente sin personalidad que realiza el vertido. La base imponible viene dada por la cuantía de la carga contaminante del vertido realizado durante el periodo impositivo, expresada en unidades de contaminación. Como tipo de gravamen se establece un precio por unidad de contaminación, aplicándose también en Andalucía un coeficiente multiplicador en función del tipo del vertido, de la zona de emisión y del tipo de conducción del vertido. En esta comunidad se establece también una deducción porcentual sobre la cuota por las inversiones realizadas en el periodo impositivo en infraestructuras y bienes de equipo orientados al control, prevención y corrección de la contaminación hídrica. Tanto los cánones sobre el agua como los impuestos sobre vertidos se configuran como tributos afectados, reservándose su recaudación para la financiación de actuaciones en materia de protección medioambiental, obras de saneamiento y mejora de la calidad de las aguas litorales.
B. Impuestos sobre instalaciones o actividades de producción, almacenaje, transformación, transporte o suministro de energía eléctrica y redes de comunicaciones. Diversas comunidades autónomas han establecido impuestos que gravan la incidencia, alteración, riesgo o de deterioro o impacto visual que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas. En Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Extremadura y en Cataluña se exigen bajo la denominación de impuestos sobre actividades o instalaciones que inciden en el medio ambiente, impuestos que gravan el transporte o distribución de energía eléctrica, así como actividades de telefonía y telemática, efectuados por los elementos fijos de suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones. En Canarias, el impuesto fue suspendido por la Ley 9/2014 de medidas tributarias administrativas y sociales. En Aragón, por otra parte, la Ley 3/2019 de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007 suprimió el impuesto sobre el daño ambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, cuya aplicación efectiva llevaba en suspenso varios años. Gran parte de estos tributos recogen como supuestos de no sujeción las actividades que se realicen mediante instalaciones y demás elementos patrimoniales que se destinen al autoconsumo, salvo que se altere de modo grave y evidente el medio ambiente. Como supuestos de exención se incluyen, además de los elementos afectos titularidad de entes públicos, los destinados a la circulación de ferrocarriles, las estaciones transformadoras de energía eléctrica y redes de distribución en baja tensión, así como las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos de las redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas ubicados en núcleos rurales o aislados con escasa concentración de la demanda, dispersión poblacional o dificultades geográficas. Son contribuyentes las personas y entidades que realicen las actividades antes indicadas. En las actividades de transporte o distribución de energía eléctrica, la base imponible viene dada por la extensión de las instalaciones y de los elementos patrimoniales afectos expresada en kilómetros lineales. En las actividades de telefonía y telemática se acude al número de torres, postes, antenas o cualesquiera otras instalaciones y elementos patrimoniales que no estén conectadas entre sí por cables. En ambos casos, la cuota resulta de aplicar un tipo expresado en euros. En Extremadura, el impuesto que se exige por el transporte grava también la actividad de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, siendo la base imponible la producción bruta media de los 3 últimos ejercicios expresados en kilovatios hora. A este impuesto se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional 120/2018, con 2 votos particulares, que considera que no se vulnera la prohibición de doble imposición establecida en el artículo 6.3 de la LOFCA en relación con el impuesto sobre actividades económicas, dadas las diferencias sustanciales existentes entre sus hechos imponibles y demás elementos esenciales, constatando además su finalidad extrafiscal. A la misma conclusión llega la sentencia del Tribunal Constitucional 22/2019 sobre el impuesto murciano del mismo nombre, ya derogado. En Valencia, el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, que grava inicialmente solo la producción de energía eléctrica, fue modificado por la Ley 3/2020 de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para incluir en su hecho imponible la actividad de transporte de energía eléctrica efectuada por elementos fijos de suministro. En relación con este impuesto, la sentencia del Tribunal Supremo de 1331/2020 descarta con fundamento la eventual vulneración del artículo 6.2 de la LOFCA en relación con el impuesto estatal sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sin apreciar que se produzca la coincidencia prohibida por dicha norma y rechazando en consecuencia el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
Las exposiciones de motivos de sus normas reguladoras destacan que este tipo de energía, aun debiendo ser impulsada por su carácter limpio y renovable, genera cargas inevitables para el entorno, el medio natural, el paisaje y el hábitat, que se transforma a consecuencia del impacto visual producido por la existencia de los aerogeneradores, la construcción de caminos de acceso y líneas de evacuación, lo que se identifica como fundamento del tributo. Esta alteración ambiental debe ser reparada mediante el establecimiento de una compensación en favor de las concretas áreas territoriales que soportan y sostienen la implantación de parques eólicos, instrumento adecuado destinado a internalizar los costes sociales y ambientales mencionados y dirigido a estimular y promover la incorporación de las nuevas tecnologías en los aerogeneradores, de tal modo que la mayor potencia unitaria de estas repotenciaciones dé lugar a la reducción de su número. En consonancia con este objetivo, el hecho imponible se define por la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica. Como sujetos pasivos se identifican las personas físicas o jurídicas y entidades del artículo 35 de la Ley General Tributaria que lleven a cabo la explotación del parque eólico o las instalaciones de generación eólica, aunque no sean titulares de la autorización administrativa para su instalación. Los cánones eólicos de Castilla-La Mancha y Castilla y León contemplan diversos supuestos de exención. En el primer caso, para las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica que se destinen al autoconsumo eléctrico, así como las de carácter experimental y de investigación cuya potencia máxima no sea superior a 5 megavatios y que no constituyan un parque eólico según la normativa sectorial. En Castilla y León se prevé la exención de las instalaciones y demás elementos afectos de que sean titulares entes públicos, las instalaciones destinadas a investigación y desarrollo y las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos durante los 5 primeros años naturales desde su puesta en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2017. La base imponible viene dada por la suma de unidades de aerogeneradores existentes en el parque eólico. Sobre ellas se aplican diversas cuantías para la obtención de la cuota, cuantías que varían en función del número de aerogeneradores de la explotación, estableciéndose un mínimo exento de hasta 2 aerogeneradores en Castilla-La Mancha y 3 en Galicia, fijándose a partir de este número tramos progresivos en función del número de aerogeneradores en Galicia y Castilla-La Mancha y de su potencia en el caso de Castilla y León. Con la finalidad antes señalada, se prevé una bonificación rogada en la cuota para aquellos casos en que, como consecuencia de un proyecto de repotenciación, tenga lugar una reducción efectiva de las unidades aerogeneradoras que no suponga una diferencia en el tipo de gravamen aplicable. El periodo impositivo varía en cada comunidad autónoma, siendo de carácter anual en Galicia y Castilla y León y trimestral en Castilla-La Mancha, con devengo el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre. Los ingresos derivados del canon deducidos los costes de gestión se destinarán a la implementación de actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables, así como al cumplimiento de fines de carácter socioeconómico y tecnológico en el impuesto establecido en Castilla-La Mancha a través del Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía. En similares términos, el canon gallego prevé la afectación de lo recaudado a financiar gastos de inversión relacionados con la conservación de la biodiversidad, el medio natural, así como a la prevención de incendios forestales a través del Fondo de Compensación Ambiental. La finalidad medioambiental de este tributo ha sido cuestionada por el efecto desincentivador que produce sobre el uso de un tipo de energía calificada expresamente como limpia y renovable, a través de unas instalaciones que específicamente están concebidas para la protección del medio ambiente, según destacan diversos recursos presentados ante las distintas instancias judiciales.
Estas apreciaciones no fueron compartidas, sin embargo, ni por el Tribunal Supremo ni por el Tribunal Constitucional, que han destacado el carácter medioambiental del impuesto. Así, las sentencias del Tribunal Supremo de 2015 y de 2018 rechazan plantear cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración de la prohibición de doble imposición establecida por el artículo 6.3 de la LOFCA. En relación con el impuesto sobre bienes inmuebles, que es el IBI, se destaca que el impuesto autonómico grava a los titulares de la explotación del parque no necesariamente coincidentes con los sujetos pasivos del IBI y de que su cuantificación depende del número de aerogeneradores que compongan el parque eólico, con independencia del valor catastral que se les haya atribuido. Se rechaza también la coincidencia con el impuesto sobre actividades económicas ante la existencia de una evidente conexión entre los ingresos obtenidos por la Junta de Galicia mediante el canon eólico y la persecución de objetivos de naturaleza medioambiental por la Administración autonómica, dada la afectación de lo recaudado a la realización de acciones preventivas e infraestructuras de carácter forestal. También el Tribunal Constitucional, mediante un auto 183/2016, inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al no existir doble imposición vedada por el artículo 6.3 de la LOFCA en relación con el impuesto sobre actividades económicas, con similares argumentos que el Tribunal Supremo, destacando que el canon atiende al hecho de que la instalación de aerogeneradores y las infraestructuras que estos precisan provocan un impacto ambiental evidente y notorio, daños que en el criterio del legislador autonómico deben ser internalizados por quienes explotan estas instalaciones, destacando diversas diferencias con los elementos de cuantificación del impuesto sobre actividades económicas. En relación con este impuesto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde negativamente a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, declarando el canon compatible con la Directiva 2009/28/Comunidad Europea del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. El Tribunal de Justicia considera que esta norma no impone a los Estados la obligación de aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables, ni si deciden aplicar tales sistemas a configurarlos como exenciones o desgravaciones fiscales, disponiendo en cambio de un amplio margen de apreciación respecto de las medidas que consideren adecuadas para alcanzar los objetivos globales nacionales obligatorios fijados en la directiva. Por otra parte, se declara también la compatibilidad del canon con la Directiva 2003/96 de la Comunidad Europea del Consejo, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, al considerar que el tributo autonómico no recae sobre ninguno de ellos, sin colisionar tampoco con la Directiva 2008/118, relativa al régimen general de los impuestos especiales. Por otra parte, en las comunidades de Aragón y Galicia se exigen los denominados impuestos ambientales o sobre el daño ambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada. En Castilla y León, este impuesto se exige como una de las modalidades del impuesto sobre la afección ambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. En los exigidos en Aragón y Castilla y León, el hecho imponible se define como el daño medioambiental causado por la alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos como consecuencia del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del agua embalsada, mediante presas con instalaciones hidroeléctricas de producción de energía eléctrica. El impuesto gallego grava, por su parte, la realización de actividades industriales mediante el uso o aprovechamiento de agua embalsada en presas. En todos estos casos se exige que la presa supere determinada altura o capacidad para embalsar.
La base imponible se calcula tomando en consideración la capacidad del embalse o la altura de la presa, cuantía sobre la que se aplica un tipo de gravamen expresado en euros por cada unidad del módulo definido como base imponible. Punto C. Impuestos sobre emisiones de gases a la atmósfera. Diversas comunidades autónomas tienen establecidos impuestos sobre la emisión de gases a la atmósfera, con recaudación afectada a actuaciones de protección ambiental. Como impuestos específicos se exigen en Cataluña el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas producida por la industria y el recientemente creado impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, que ha sido validado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera que no incurre en las prohibiciones de doble imposición del artículo 6.2 y 6.3 de la LOFCA en relación con el impuesto estatal sobre determinados medios de transporte y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En Galicia, Aragón y Murcia existen impuestos genéricos sobre la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, mientras que en Castilla-La Mancha y Valencia el gravamen de la emisión de gases se integra dentro de los impuestos generales sobre actividades que inciden en el medio ambiente. El hecho imponible de estos tributos consiste en la emisión a la atmósfera de diversas sustancias contaminantes. Dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en Andalucía y Aragón, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y cualquier otro compuesto originado del azufre o del nitrógeno en Castilla-La Mancha y Galicia. En Murcia, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y amoníaco. En Valencia, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Y en Cataluña, la emisión de óxidos de nitrógeno de las aeronaves en vuelos comerciales de pasajeros y de mercancías durante las fases de despegue, aterrizaje y rodaje de entrada y salida del aeropuerto, la emisión producida por la industria de óxidos de nitrógeno, de dióxido de azufre, de partículas y de carbono orgánico total, siempre que se superen ciertas cuantías anuales, así como la emisión de dióxido de carbono de los vehículos aptos para circular por las vías públicas, incluidos dentro de determinadas categorías. Los elementos esenciales de estos tributos varían según la comunidad autónoma e impuesto de que se trate. En todas ellas se establecen, sin embargo, umbrales mínimos de no sujeción en función de la carga contaminante. En el impuesto catalán sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica se establecen exenciones similares a las previstas en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos oficiales de carácter diplomático o consular, organismos internacionales, ambulancias y vehículos para personas con movilidad reducida. Se recogen también supuestos de exención o no sujeción en atención al tipo de actividades realizadas. Así, en Cataluña no están sujetas al impuesto que recae sobre la aviación comercial los vuelos efectuados por aeronaves medicalizadas, de helicópteros destinados al transporte de enfermos o los vuelos destinados a servicios públicos como la toma de imágenes del tráfico, la cartografía, la extinción de incendios u otros análogos. En Andalucía y Aragón quedan no sujetas las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible, así como las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo que el exceso que suponga incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa. En Andalucía y Murcia quedan no sujetas las emisiones procedentes de vertederos e instalaciones ganaderas de gran capacidad. Los elementos de cuantificación divergen en cada uno de estos impuestos, si bien la base imponible viene dada en todos ellos por la medición de las emisiones realizadas en función de su carga contaminante, ya sea mediante la estimación directa o a través de varios regímenes de estimación objetiva. Así, en el catalán sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, la cuota se obtiene de aplicar una tarifa establecida en función de las emisiones oficiales de dióxido de carbono por kilómetro según el tipo y categoría de vehículo.
En el impuesto que grava las emisiones de la aviación comercial, la base imponible viene dada por la cantidad expresada en kilogramos de óxidos de nitrógeno emitida durante las operaciones antes mencionadas a lo largo del periodo impositivo. Para su cálculo se toma en consideración el número de vuelos efectuados durante el periodo y un factor de emisión. Sobre la base imponible se aplica un tipo de gravamen expresado en euros. En el impuesto catalán sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y en el resto de los impuestos generales sobre la emisión de gases a la atmósfera, incluyendo los que se integran en los impuestos sobre actividades que inciden en el medio ambiente, la base imponible se calcula por la suma de las cantidades emitidas de cada una de las subsustancias contaminantes durante el periodo impositivo establecida en diversas unidades de medida. Junto con la medición directa se prevén regímenes de estimación objetiva en función de la concentración media anual, el caudal medio anual, el tipo de actividad y el tiempo anual de funcionamiento de cada foco emisor. En general se establecen diversas reducciones en concepto de mínimos exentos para hallar la base liquidable. La cuota se determina aplicando un tipo de gravamen expresado en euros, una tarifa por tramos de base o bien distintos tipos de gravamen según el tipo de sustancia contaminante. Según comunidad autónoma, también se prevén diversas bonificaciones en la cuota en función del uso de determinado tipo de combustible con menor carga contaminante o de la realización de inversiones de mejora atmosférica. Vamos con los impuestos sobre depósito, almacenamiento o eliminación de residuos. Varias comunidades autónomas regulan el almacenamiento o eliminación de los residuos. La finalidad de estos tributos es fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como disminuir el impacto ambiental derivado de su eliminación en vertedero. Su hecho imponible viene dado en la generalidad de las comunidades autónomas por el depósito o entrega de residuos en vertederos públicos o privados para su eliminación, limitándose en Andalucía el gravamen a los calificados como peligrosos de acuerdo con la legislación estatal sobre la materia, la normativa comunitaria o los convenios internacionales. A estas conductas se asimilan en Andalucía y Murcia el depósito temporal de residuos en las instalaciones del productor cuando se supere el plazo máximo permitido por la ley sin autorización, así como su abandono o vertido en lugares no autorizados en el caso de Murcia. El nuevo impuesto balear grava también la entrega del desecho de los residuos domésticos o municipales a los operadores autorizados para su tratamiento en instalaciones de incineración. En Galicia, el impuesto compensatorio minero grava asimismo el depósito o almacenamiento en vertederos de residuos mineros procedentes de la extracción o derivados del proceso de beneficio, así como de ciertos minerales metálicos, industriales y metales preciosos, además de la alteración de la superficie o suelo como consecuencia de la extracción. En Cataluña, este gravamen se divide en 4 cánones: sobre la deposición controlada de residuos municipales, sobre la incineración de residuos municipales, sobre la deposición controlada de residuos de la construcción y sobre la deposición controlada de residuos industriales, además del que grava la utilización, almacenamiento, depósito o producción de sustancias consideradas peligrosas a través del gravamen sobre los elementos patrimoniales afectos a las actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil. La Ley 5/2020 de la Generalitat de Cataluña de medidas fiscales, financieras, administrativas ha previsto un incremento progresivo en 4 años de los tipos de gravamen de los cánones sobre la deposición controlada y la incineración de los residuos municipales. En Valencia, además del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero, el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente recae sobre las actividades de producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas.
Gran parte de estos tributos recogen entre los supuestos de no sujeción el depósito de residuos para su reutilización, reciclado o valorización en caso de Murcia, Cantabria y Andalucía, entendiendo por tal todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. Asimismo, el vertido de efluentes líquidos a las aguas continentales o a la red de saneamiento y las emisiones a la atmósfera en caso de Cantabria. Está exentos, entre otros supuestos, el depósito de residuos realizados por entes públicos en determinadas circunstancias, los producidos por explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y que se mantengan exclusivamente en el marco de dichas explotaciones, y la utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno autorizadas administrativamente. En lo que se refiere a los sujetos pasivos, se definen como contribuyentes las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad que realicen la entrega, depósito, almacén o abandono de los residuos, si bien en la mayoría de los supuestos se declara como sustituto del contribuyente a quienes sean titulares de la explotación de los vertederos de residuos, que tendrán la obligación de verificar el peso de los residuos depositados a efectos de determinar la cuantía del impuesto y repercutir su importe al contribuyente. En la regulación de los elementos de cuantificación se observan algunas diferencias entre las diversas comunidades autónomas que tienen establecido el impuesto. Así, en la generalidad de los casos, la base imponible viene dada por el peso de los residuos sobre la que se aplica un tipo de gravamen, diverso en función del origen de los residuos, construcción o demolición y otros, y de su carácter peligroso. La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular crea como tributo estatal el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración de residuos, cuya entrada en vigor se establece el 1 de enero del año 2023, lo que determina la supresión de los impuestos propios exigidos hasta el momento por algunas comunidades autónomas. La implantación del impuesto se basa en los informes y recomendaciones comunitarias sobre la necesidad de lograr una tributación mínima uniforme a nivel nacional, eliminando el denominado turismo de residuos hacia comunidades sin impuesto o con tipos más reducidos. La ley lo configura como un impuesto cedido a las comunidades autónomas una vez que se realicen las correspondientes modificaciones normativas en la LOFCA y la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, estableciendo hasta entonces un sistema transitorio de atribución del rendimiento del impuesto y delegación de competencias de gestión a estas entidades. Esta circunstancia determina que las medidas de compensación establecidas a favor de aquellas comunidades autónomas que vinieran exigiendo impuestos sobre los mismos hechos imponibles se vean minoradas en el importe de la recaudación recibida. Por otra parte, tal y como luego veremos, en algunas comunidades autónomas han dejado de exigirse como impuestos propios los que recaen sobre depósitos radioactivos. En Andalucía se dejó sin efecto el impuesto sobre depósitos de energía radioactivos ante la entrada en vigor de la Ley 5/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y en Castilla-La Mancha la sentencia del Tribunal Constitucional 60/2013 declaró inconstitucional el impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, en su modalidad de almacenamiento de residuos radioactivos. Continuamos el tema con los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales o grandes áreas de venta. Las comunidades de Aragón, Asturias y Cataluña exigen impuestos sobre grandes establecimientos comerciales o grandes áreas de venta en el caso aragonés. En Asturias, su hecho imponible viene dado por el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales en atención a los efectos que provocan sobre la trama del comercio urbano, la ordenación del territorio y el medio ambiente. Se trata con ello de internalizar los costes e impacto que su implantación provoca sobre estos bienes, con la afectación de los ingresos
a fines que compensen sus supuestos efectos negativos y a programas de protección del medio ambiente. El impuesto aragonés omite toda referencia a sus efectos sobre el pequeño y mediano comercio y define su hecho imponible por el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y el tráfico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento que por su efecto de atracción al consumo provocan un desplazamiento masivo de vehículos, incidiendo negativamente en el entorno natural y territorial de la comunidad autónoma. El impuesto catalán, cuya configuración inicial era semejante al establecido en Asturias, fue modificado por la Ley 5/2017 de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, para afirmar su carácter medioambiental y obviar la cuestionada compatibilidad del impuesto anterior con el derecho comunitario. El impuesto fue reformado nuevamente por la Ley 5/2020 de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. Su hecho imponible se define por el impacto medioambiental derivado de la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales, gravando la singular capacidad económica que concurre en tales establecimientos como consecuencia de estar implantados en grandes superficies, al generar externalidades negativas en el medio ambiente cuyo coste no asumen. Entre sus finalidades desaparece, por tanto, el reequilibrio de la posición competitiva de estas empresas en relación con el pequeño y mediano comercio. Existen, por otra parte, diferencias relevantes en cada uno de los tres impuestos sobre que se entiende por grandes establecimientos comerciales, que en Asturias han de tener una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 4.000 metros cuadrados, superior a 500 metros cuadrados en Aragón e igual o superior a 2.500 metros cuadrados en Cataluña o 1.300 metros cuadrados para el caso de que estén situados fuera de la trama urbana. Por otra parte, en los tres impuestos se consideran no sujetos o exentos aquellos establecimientos cuya actividad tenga carácter mayorista o constituyan mercados municipales. En los impuestos aragonés y asturiano tampoco quedan gravados los dedicados a la venta exclusiva de determinados productos, como puede ser la jardinería, venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, etc., al tratarse de establecimientos con difícil ubicación en el casco urbano y de consumo más específico. La base imponible se define en Aragón por la superficie total del gran establecimiento comercial, incluyendo el aparcamiento, mientras que en Asturias se calcula únicamente en función de la superficie de aparcamiento destinado al uso de los clientes, magnitud sobre la que se aplican diferentes coeficientes correctores que la incrementarán atendiendo a la mayor población del área de influencia del establecimiento comercial y su superficie total. La base liquidable se obtiene en esta comunidad aplicando diversos coeficientes reductores según la superficie del terreno ocupada por la proyección horizontal del establecimiento, con una bonificación del 20% para los establecimientos situados en un núcleo de población de más de 80.000 habitantes y la cuota resulta de la aplicación de un tipo fijo expresado en euros, con diversas bonificaciones en el caso de que exista acceso al establecimiento a través de transporte público ante su menor impacto ambiental. En Aragón, la cuota se obtiene por la aplicación de una tarifa en función de los metros cuadrados del establecimiento, con un coeficiente multiplicador según la tipología del suelo, existiendo una deducción por inversiones en inmovilizado destinadas a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación, que es común a los distintos impuestos medioambientales establecidos en esta comunidad. En Cataluña, la base imponible del impuesto viene dada por el número de vehículos que durante el periodo impositivo acceden al aparcamiento del establecimiento, de acuerdo con las lecturas de sus sistemas de medición de los accesos.
De ellas se descuentan los que lo hacen en virtud de contrato de alquiler o pertenecen a trabajadores del establecimiento y sobre la cuota obtenida se aplica un coeficiente corrector según el porcentaje de plazas de aparcamiento por debajo de las establecidas en la normativa sectorial correspondiente sobre equipamientos comerciales. Se establece también un régimen de estimación objetiva para el cálculo de la base imponible para el caso de que el establecimiento no disponga de un sistema de conteo de vehículos o incluso si no dispone de aparcamiento. En estos casos, la base imponible vendrá dada por una ratio de vehículos al día por metros cuadrados de superficie de venta según la categoría del establecimiento, que puede ser gran almacén, hipermercado, supermercado, etc., a multiplicar por la superficie total o de venta y los días de apertura del establecimiento, así como por un coeficiente en función de su ubicación dentro de la trama urbana. De la base imponible se reducen, por otra parte, 27.000 vehículos en concepto de mínimo exento para hallar la base liquidable sobre la que se aplica un tipo de gravamen de 18 céntimos. Al igual que otros tributos propios, estos impuestos han sido cuestionados tanto desde el punto de vista del reparto interno del poder tributario en relación con las prohibiciones de doble imposición establecidas en la LOFCA, como en su adecuación al derecho comunitario por su posible consideración como ayudas de Estado o restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento. En diversas sentencias dictadas a lo largo del año 2012, el Tribunal Constitucional concluyó que ninguno de estos tributos vulneraba la prohibición de doble imposición prevista en los artículos 6.2 y 6.3 de la LOFCA. Se considera que no se produce una coincidencia de hechos imponibles prohibida en el artículo 6.3 de la LOFCA con los impuestos sobre actividades económicas y bienes inmuebles. En relación con el primero, porque la comparación de las bases imponibles del impuesto autonómico y del impuesto sobre actividades económicas, una vez puesta en relación con sus hechos imponibles, aporta unos criterios distintivos que son suficientes para poder afirmar que los impuestos enjuiciados no tienen un hecho imponible idéntico. Y por lo que respecta al segundo, porque el impuesto autonómico no grava la titularidad de un inmueble con unas determinadas dimensiones. La sentencia del Tribunal Constitucional 96/2013 rechaza también que el impuesto aragonés quiebre la igualdad de las condiciones de ejercicio del derecho a la libertad de empresa. La compatibilidad de estos impuestos con el derecho comunitario ha sido afirmada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todas ellas rechazan que estos tributos vulneren la libertad de establecimiento, puesto que se basan en el criterio de la superficie de exposición y venta del establecimiento, y no en su domicilio social, sin que el criterio utilizado perjudique en la mayoría de los casos a los nacionales de otros estados, por lo que se descarta también la discriminación encubierta. Por otra parte, se considera que la exoneración de determinados establecimientos en función de su superficie no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por no encontrarse en situación comparable con los de mayores dimensiones, al ser éstas determinantes de su impacto ambiental y sus repercusiones en la ordenación del territorio. La determinación del umbral corresponde, por otra parte, a la apreciación del legislador nacional y solo puede ser objeto de un control jurisdiccional limitado. Se considera también que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la exención de los establecimientos dedicados a determinadas actividades que por su propia naturaleza precisan de una gran superficie de venta y de almacén constituye una ventaja selectiva susceptible de ser considerada una ayuda de Estado, conclusión que es rechazada por las sentencias del Tribunal Supremo. Y terminamos esta segunda parte del tema con el impuesto andaluz sobre las bolsas de plástico de un solo uso. El impuesto andaluz sobre las bolsas de plástico de un solo uso se creó por la Ley 11/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad. Su finalidad es disminuir su utilización minorando la contaminación que generan y contribuir a la protección del medio ambiente.
Su hecho imponible se define como el suministro por un establecimiento comercial de bolsas de plástico de un solo uso, entendiendo por tales las fabricadas con este material, entregadas a los consumidores en los puntos de venta y destinadas a facilitar el transporte de los productos adquiridos. Por otra parte, se declara exenta la entrega de las siguientes bolsas de plástico. 1. Las bolsas de plástico suministradas por establecimientos comerciales dedicados a la venta minorista, cuyos titulares estén dados de alta exclusivamente en alguno de los epígrafes de la agrupación 64 del Impuesto sobre Actividades Económicas. Y 2. Las diseñadas para su reutilización. Y 3. Las de características biodegradables. Como contribuyentes se designa a las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad titulares de establecimientos que suministren bolsas de plástico de un solo uso a los consumidores, a quienes habrán de repercutir íntegramente el impuesto. La base imponible viene dada por el número total de bolsas de plástico de un solo uso suministrados por los sujetos pasivos durante el periodo impositivo que coincide con el año natural, salvo en los supuestos de inicio después de 1 de enero o cese de actividad antes del 31 de diciembre, en cuyo caso el periodo impositivo coincide con el periodo de tiempo que haya durado la actividad. El tipo de gravamen se expresa en céntimos de euro por cada bolsa de plástico, importe que debe constar en la factura, recibo o justificante correspondientes, apareciendo como concepto independiente e indicando el número de bolsas entregadas. En relación con la gestión del tributo, se establece la obligación de presentar autoliquidaciones con carácter trimestral, además de una declaración anual comprensiva de todos los hechos imponibles realizados en el año anterior.